eventuales, ¿ya? El tema de hoy, vamos a iniciar con el tema de atención inmediata del recién nacido, ¿ya? La atención inmediata está definido como el conjunto de actividades, ¿no? Intervenciones y procedimientos que vamos a realizar en el momento del nacimiento, ¿no? Para poder ayudar a nuestro bebé a que pase por este periodo transicional de la vida intrauterina a la extrauterina, ¿ya? Entonces, con estos procedimientos que vamos a realizar, con estas intervenciones, vamos a minimizar o vamos a reducir a que todos aquellos eventuales riesgos que pueda presentar nuestro bebé, ¿no? Aquellas complicaciones o que puedan dar en este momento del parto, ¿no? O incluso si es que nuestro bebé ha estado sufriendo, ¿no? En una situación de emergencia, y nosotros estamos atentos para realizar estas intervenciones que nos puedan ayudar a que este bebé minimice este riesgo de desequilibrio, ¿no? Y así obviamente evitar complicaciones, secuelas e incluso la muerte, ¿ya? Entonces, como hemos mencionado, la definición es el conjunto de procedimientos que ayudan al neonato a realizar en forma adecuada la transición a de la vida fetal a la neonatal. Los objetivos: brindar condiciones óptimas para esta adaptación inmediata, ¿no? De la vida intra a la extrauterina, y a la vez identificar y resolver situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida del bebé, ya que es lo más importante. Tenemos que tener algunas consideraciones en la atención inmediata. Por ejemplo, anticiparnos. ¿Qué significa? Que todos tenemos que estar pensando en las posibles complicaciones que el bebé pueda presentar, ¿no? Y obviamente un profesional responsable en la atención va a realizar esta anticipación, va a estar pensando, ¿no? Diagnosticando con los datos que vienen de la mami, cuáles son las posibles complicaciones que se pueda tener durante el parto. Además, tenemos que, en el momento oportuno, identificar, diagnosticar, tratar y o referir si fuera necesario, ¿no? De repente estamos en un centro primario, ¿no? En una posta de salud que nos viene un parto inminente, ¿no? Y complicado. Y en ese momento, apenas nace el bebé, poder identificar y diagnosticar, tratar si es posible o estabilizarlo y en el momento preciso referir, ¿no? Así nosotros podemos evitar complicaciones. Y un punto importante es que tenemos que tener un equipo responsable con competencias adecuadas para la atención inmediata del recién nacido. Listo, entonces, la atención inmediata neonatal requiere unos pasos específicos, ¿no? Que tenemos que cumplir para poder ayudar a nuestro bebé a realizar este tránsito de la vida intra a la extrauterina. Entonces, como hablábamos de la anticipación, ¿no? La anticipación. En este punto nosotros tenemos que preguntarnos 4 ítems, ¿no? Básicos, ¿no? Apenas una gestante llega a nuestra emergencia, ¿no? Estas preguntas antenatales son: la primera, ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿No? ¿Qué edad gestacional es la que el ginecólogo, ¿no? Cuando le preguntamos, es la que nos dice? Si el líquido amniótico es claro, ¿ya? ¿Cuántos bebés son los que se esperan? Y si hay algún factor de riesgo adicional. Entonces, estos 4 ítems nos ayudan a poder establecer si es un parto de riesgo o de bajo riesgo y poder preparar a mi equipo, a mi personal y también el material, ¿no? El instrumental, el área de donde voy a recibir al bebé. Entonces, estas preguntas
son básicas, ¿no? Para poder anticiparnos y hacer todo nuestro checklist, ¿no? Dentro de los factores de riesgo importantes que tenemos que tomar en cuenta, no son factores previos al parto, factores de riesgo durante el parto. Durante todos aquellos factores que están previos al parto, tenemos la prematuridad o el bebé que es postérmino, gestantes con preeclampsia o eclampsia, ¿no? Embarazo múltiple, plurihidrasmios, oligohidrasmios, hidropesía fetal, y así una serie de factores de riesgo que tenemos que tenerlos en cuenta. Factores de riesgo durante el parto, ¿no? Aquel parto que es por cesárea inminente, ¿no? Mamá que ingresa con anestesia general, ¿no? Tenemos que estar listos para poder recibir al bebé. El corte es rapidísimo en la cesárea. Gestantes con diagnóstico de orinomnitis, ¿no? De repente la mamá ha recibido algún tipo de terapia, alguna medicina, ahora que estamos viendo muchas gestantes contagiadas por COVID y que van a iniciar tratamiento ventilatorio, las tienen que pronar, ¿no? Y sedarlas y tratar de minimizar todas estas lesiones en la gestante. De repente ingresa a cesárea de emergencia y tenemos que sacar al bebé prematuro. Entonces, hay factores de riesgo que nos indican que un parto va a ser de riesgo o de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, si hablamos de los recursos y el equipo para la recepción del recién nacido, del personal médico, tenemos que tener y chequear, hacer un checklist con nuestra enfermera, con nuestra técnica, ¿no? De aquellos equipos que nos van a ayudar para la atención, como son el equipo de succión, si la aspiración está, si tiene las conexiones adecuadas, si está encendido en el momento del parto, el equipo de ventilación, la mascarilla adecuada según la edad y el peso del paciente, además de la bolsa de reanimación, ¿no? Para dar ventilación a presión positiva si es que lo requiere, ¿ya? Las medicinas, como son en caso de requerir adrenalina, en caso de repente usar surfactante, cloruro de sodio, ¿no? El estetoscopio, el tubo endotraqueal. Y ustedes me preguntaron, pero doctora, estamos hablando de una atención inmediata. El punto es que todo parto se puede complicar. Entonces tenemos que ir preparados. La anticipación no solamente es preguntarnos si estos 4 ítems que les he mencionado, sino también ir pensando en que cualquier momento este parto se puede complicar. Si bien es cierto, vamos listos para la atención inmediata, para un parto de repente de baja complejidad o que no tiene ningún factor de riesgo, tenemos que tener en nuestra sala de atención todo lo relacionado al equipo de ventilación, oxinoterapia y medicamentos para una reanimación, porque a última hora, si este parto se complica, nos vamos a estar pidiendo que desempaquen el equipo. Entonces, todo parto se debe atender como si fuese a complicarse, ¿no? Obviamente, aquí sí la diferencia es en el equipo, ¿no? Si yo sé que es un equipo médico o personal de salud. Si yo sé que es un parto de bajo riesgo, entonces en este momento el apoyo será pues de 2 personas, pero si es un parto, una cesárea de emergencia de alto riesgo, entonces mi personal será pues de cuatro personas, desde 2 médicos, un enfermero, un técnico, de repente 2 enfermeras, ¿no? Y 2 médicos, para poder atender, ¿no? al parto que es complicado y que de repente nosotros sospechemos que vamos a realizar una reanimación, ¿ya? Listo. Siguiente. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver todo lo que nosotros podemos preparar, ¿no? Las jeringas, la sonda de aspiración, las perillas, la vitamina K para, ¿no? Posteriormente colocarle en su profilaxis, ¿no? Los clamps, jeringas, guantes, la mascarilla, los conectores de oxígeno, el blender. Es decir,
una serie de instrumentos y materiales que son necesarios y tienen que estar todos desempacados, ¿no? Cuando ya tenemos todo listo y se procede, ¿no? Se procede el parto, viene la atención del bebé, el primer punto que tenemos que recordar es evitar la pérdida de calor, ¿no? Y esto lo hacemos primero tomando en cuenta el ambiente, el lugar, ¿no? El lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el ambiente tiene que tener una temperatura de 26 grados, ¿no? Evitar corrientes de aire, imposible que esté un aire acondicionado encendido, que tengamos un ventilador, puertas cerradas, ¿no? Para poder recibir al bebé. Aquí vemos la cervocuna, generalmente aquí recibimos al bebé después de la atención, pasada la hora, ¿no? Después, ya que vamos a conversar de contacto piel a piel, pasada la hora de contacto piel a piel. Lo mismo lo tenemos en la parte del expulsivo, donde el bebé nace en el momento del nacimiento, en esa pequeña sala. Igual, esa temperatura tiene que estar a 26 grados, ¿no? Preparar las mantitas calientes, porque al inicio, cuando es un parto de bajo riesgo, nace el bebé y lo colocamos en el vientre de la mamá. Entonces, este ambiente también tiene que ser cuidado, que tiene que estar con una temperatura adecuada, cuidando, ¿no? Que no tenga corrientes de aire, al igual que el ambiente neonatal donde vamos a traer al bebé después de la hora del contacto piel a piel, ¿no? Como pueden ver en esta imagen. Entonces, apenas nace el bebé, vamos a hacer una valoración rápida, una evaluación, ¿no? De la condición del recién nacido, ¿no? Apenas nosotros vemos que nace, entonces nos vamos a preguntar si este bebé es vigoroso, ¿no? Es vigoroso significa si tiene buen tono, si está llorando, ¿no? Y si es a término o pretérmino. Ya, estas dos preguntas son importantísimas, ¿no? Bebé a término o pretérmino y si es vigoroso. Y vigoroso incluye que tenga buen tono, como ven en la imagen, está estirando los miembros, las manitos, los miembros superiores, los estiran, ¿no? Los piecitos también. Y esboza un llanto, significa que el bebé está bien, que la valoración rápida es ok, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, pues se procederá con los pasos de propiamente la atención inmediata, ¿no? Sobre el vientre de la mamá. Pero si la respuesta es no, si el bebé nace, como ven en la imagen, ¿no? Es un bebé a término, pero está hipotónico, flácido, ¿no? Vemos que no respira, ¿no? No muestra ni una mueca de llanto. Significa que este bebé, esta valoración nos indica que el bebé está mal y que tenemos que proceder inmediatamente a cortar el cordón para pasarlo a la cervocuna y proceder con los pasos de la reanimación, ¿ya? Entonces, estas dos imágenes son bien precisas para que vean la diferencia, ¿no? Puede ser un bebé a término, pretérmino, pero es importante hacer esta valoración en el momento propio del parto y poder determinar las acciones que vamos a realizar, ¿ya? Ahora, entonces, en el fluxograma de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, nosotros tenemos, ¿no? Los pasos iniciales de la atención inmediata, como les he comentado. Aquí la asesoría prenatal, ¿no? Nosotros hablamos cuando viene una gestante, de repente se va hospitalizada por consulta, nosotros podemos conversar con ella, ¿no? Incluso en la emergencia, cuando viene la mamá, también nosotros nos acercamos y le decimos cómo va a ser o qué va a suceder durante el momento del parto, ¿no? O durante la cesárea. Posteriormente, con la información que hemos recolectado, vamos a informar a nuestro equipo, ¿no? Para presentar el caso, ¿no? Y verificar nuestro instrumental. Se procede, ¿no? Y luego entramos a parto, o sea, cesáreas, las dos preguntas de valoración rápida. Si es a término o pretérmino y si es vigoroso, ¿no? Y si es vigoroso, incluye si tiene buen tono o respira y llora. Si la respuesta es sí, como hemos visto, el bebé va a permanecer junto a la madre, ¿no? Durante la atención de rutina. Aquí lo vamos a calentar con las mantitas, ¿no? Que calientes, ¿no? Lo vamos a secar, vamos a mantener la temperatura idónea del bebé, vamos a posicionar la vía aérea, ya despejando de secreciones si fuese necesario,
Lo vamos secando poco a poco y lo vamos evaluando constantemente ahí en el vientre, junto a la mamá, ¿no? Estos son propiamente los pasos de la atención inmediata, cuando el bebé está ok. Pero ya les he mencionado, si el bebé no es, puede ser a término, pretérmino, pero si no tiene buen tono, no respira, no llora, cortaremos el cordón inmediatamente, le pediremos que corte el ginecólogo y lo llevamos inmediatamente a la cuna de calor radiante. Ya, aquí ya mantenemos el calor, posteriormente posicionamos la vía aérea, ¿no? Posición del olfateo, dejaremos secreciones y paso de la reanimación. Ya es la gran diferencia. Entonces, tenemos que, dentro de los pasos de la atención inmediata, calentar y mantener una temperatura normal, posicionar la vía aérea, aspirar secreciones si fuese necesario, secar y evaluación constante. En esta imagen pueden ver que el bebé está posicionado, ¿no? Cuando uno revisa el olfateo, ¿no? Pero recuerden que eso es reanimación. Aquí nosotros vemos que el bebé llora, que respira espontáneamente, por tanto, lo que hacemos es que no obstruyan, ¿no? Y al momento de posicionar, obviamente nosotros lo colocamos del Ok, chicos, se cortó el internet. Me quedé en este punto, ¿correcto? ¿O se cortó antes? Sí, ahí se quedó, doctora. Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Listo, entonces, esto hablaba de la posición de la vía aérea, que a diferencia de la reanimación neonatal, la posición es el olfateo, ¿no? En cambio, aquí en la atención inmediata, ¿no? Ven al bebé, está en el vientre de la mami, ¿no? Está respirando, o sea, no tenemos que poner en posición de olfateo, simplemente verificar que no tenga ninguna obstrucción de la vía aérea, como secreciones, ponerlo de costadito para que las secreciones puedan caer, ¿no? Y si tenemos alguna que obstruye, con una perilla podemos aspirar, y si tenemos el aspirador, lo podemos usar. Y obviamente aspiramos primero boca, carrillos, no metemos el aspirador o la sondita en el paladar ni en la orofaringe, simplemente en los carrillos, ¿no? En los carrillos, y de ahí la nariz si fuese necesario, ¿no? Y lo vamos secando, ¿no? Como ven en la parte inferior, se seca el bebé, ¿no? Se seca el bebé y se va evaluando constantemente, ¿no? Obviamente nosotros recibimos con una mantita y lo vamos secando y luego cambiamos la manta. Generalmente usamos 2 mantas, ¿no? Entonces, esto es propiamente los pasos de la atención sobre la barriguita de la mami en constante monitoreo, ¿ya? En constante monitoreo. Entonces, desde que el bebé nace, desde que lo colocamos en el vientre de la mami, desde ese momento está iniciando el contacto precoz, ¿no? Esperamos, hacemos los pasos iniciales de la atención inmediata, esperamos el minuto para cortar el cordón y posteriormente lo vamos colocando entre los senos de la mami, ¿no? Para que lo vaya calentando, para que vaya sintiendo su olor, para que vaya iniciando este vínculo afectivo que es tan importante para el bebé, ¿no? Como pueden ver en esta imagen. Y nosotros ahí al costado monitorizando, ¿no? Como les vuelvo a repetir, al minuto en esta imagen pueden ver clarísimo cómo se corta el cordón, ¿no? Posteriormente, ¿no? Se procede a clampar, y todo este proceso del clampaje se puede realizar también en el vientre de la mami, ¿no? El vientre de la mami se va secando, ¿no? Como ven, todavía está un poco húmedo, se seca el bebé y luego se coloca, ¿no? Entre el seno materno, ¿no? Para que esté calmado, ¿no? Podemos ahí cubrirlos con unas mantitas, ¿no? Entonces, después del
contacto piel a piel que dura aproximadamente 45 minutos a 1 hora, nosotros lo llevamos a la cuna de calor radiante para poder proceder con las profilaxis, ¿no? Con la identificación y la somatometría, ¿no? Entonces, esos son procedimientos que se hacen posterior al contacto piel a piel. Tratamos de no separar al bebé de la mami, ¿no? Para evitar romper este vínculo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Entonces, ya cuando pasan los 45 minutos a la hora, lo llevamos a la cuna de calor radiante, identificamos al bebé y comenzamos con la profilaxis, la prevención de infección ocular. Ideal usar un macrólido, eritromicina en gotas, cosa que no tenemos en el Perú, ¿no? Por eso usamos terramicina o gentamicina oftálmica, colocamos vitamina K para prevenir la enfermedad hemorragípara, ¿no? En el bebé, limpiamos el cordón con alcohol puro, ¿no? De 70 para prevenir las infecciones, ¿no? Como podrán ver en esta imagen, ¿no? Y después realizamos la somatometría y la identificación, ¿no? Pesamos al bebé, lo tallamos, medimos el perímetro cefálico y procedemos a colocar todos estos datos en la tarjetita de identificación del bebé, ¿no? Con el APGAR que se tomó al minuto y a los 5 minutos apenas nace, que eso ya lo tenemos en la cabeza. Y después de todo este proceso hacemos el examen físico del recién nacido, ¿no? Entonces, el primer examen físico que se hace en el momento, ¿no? Y aquí también incluye la determinación de la edad gestacional. Recuerden que cuando el bebé nace, en el momento del nacimiento, lo que hacemos es evaluar, observar signos de alarma, ¿no? Por eso es que estamos ahí monitorizándolo con la mami. Ya después, pasado el contacto piel a piel, pasada la hora, nosotros hacemos un examen un poco físico ya per se, ¿no? Por sistemas, ¿no? Es un examen que se hace rápido también y a la vez determinamos la edad gestacional, ¿ya? Entonces, este es el test de APGAR para que lo recuerden. Nosotros evaluamos frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, ¿no? Respuesta a un estímulo, ¿no? Un estímulo reflejo que pueda tener el bebé, como unas muecas, ¿no? El tono muscular y la coloración, ¿ya? Entonces, si la puntuación es de 0 a 3, una depresión severa, si es de 4 a 7, depresión leve moderada, y ya de 8 hacia arriba es normal. El test de APGAR nos mide o nos dice cómo nació el bebé, ¿no? Cómo se encuentra en el momento del nacimiento. No nos va a dar ningún pronóstico ni diagnóstico propiamente, simplemente nos dice cómo nació el bebé en el momento, ¿no? del parto, cómo se encuentra. Entonces, posteriormente, después de nosotros hacer el examen físico, llenar la tarjetita de identificación, ¿no? Y ya lo vestimos y está listo, ¿no? Si no encontramos ningún signo de alarma, nada que nos llame la atención, lo llevaremos al ambiente de puerperio con su mamá, ¿no? Para que continúen con este vínculo, ¿no? El contacto piel a piel, la lactancia, ¿no? Y a la par que nosotros vamos evaluándolo, posteriormente hacemos una evaluación a las 2 horas de vida y luego, según día a día, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Identificando signos de alarma, ¿no? Para cuidar a nuestro bebé. Entonces, la atención inmediata, como les digo, son estas pequeñas intervenciones que nosotros hacemos para ayudar al bebé a realizar este tránsito, ¿no? Y en este momento nosotros somos capaces de identificar algunas amenazas o riesgos que pueda tener el bebé para también proceder, ¿no? A ayudarlo, ¿no? Si es que el bebé en estos momentos de repente tiene algún problema, cianosis, ¿no? Un apnea, rápidamente podemos hacer acciones de repente ya vinculadas a la reanimación neonatal, ¿no? Es por eso que en este momento de la atención nosotros estamos aptos para observar signos de alarma. Si reconocemos lo que está bien, fácilmente vamos a determinar qué no va bien y poder tomar acciones, como les digo, propiamente de la reanimación. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta para ir avanzando?
Muy bien. Entonces, el siguiente punto, el siguiente tema que vamos a tocar es la estimación de la edad gestacional. ¿Ya? La determinación, hay varios test. Durante años se han descrito infinidad de test, test de Asher, Du Bois, Capurro, Valar modificado, ¿no? Y todos se basan en la valoración clínica del niño, en base a características morfológicas y funcionales, ¿ya? Como le digo, existen varios test, pero la idea de hacer de poder determinar qué test es el que vamos a usar. Uno es porque queremos la practicidad, ¿no? Que sea algo rápido, porque no podemos exponer al bebé desde el momento que nace a más de 15 minutos a un examen físico y después otros 10 minutos para realizar determinar la edad gestacional. Lo que se busca es unificar, que durante el examen físico nosotros podamos calcular la edad gestacional. Es por eso que es importante la valoración clínica, ¿no? Basada en características morfológicas. Básicamente, ya cuando hablamos del prematuro haremos un VALA, que vamos a determinar características o la maduración neurológica, pero básicamente para la edad gestacional en el término usamos este test que me permite evaluar características morfológicas, ¿ya? Características físicas, como el test de Capurro. Como les digo, VALAR me va a unir estos dos test, características físicas y del desarrollo neuromuscular, ¿no? Y eso lo podemos hacer a posterior, ¿no? Pasado las 24 horas de vida en el prematuro. Estos dos test, Capurro y VALAR, son los más prácticos, ¿no? Los más rápidos, y que tienen una gran similitud con la edad gestacional que nosotros podamos sacar por fecha de última regla, ¿ya? Entonces, para poder determinar la edad gestacional, ¿no? Tenemos que también reconocer algunas características propias que se dan a determinada edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cartílago, ¿no? De la orejita, ¿no? Como se muestra acá, el pabellón va a estar blando y se pliega con facilidad y no recupera su forma original hasta las 31 semanas, ¿no? Hasta las 31 semanas, ¿no? Por ejemplo, el lanugo, que aparece a las 21 semanas y es escaso hasta las 26 semanas, se puede tornar abundante y que cubre todo el cuerpo entre las 27 a las 31, ¿no? El pelito que puede ser fino y sedoso, ¿no? Fino y sedoso entre las 28 y las 36 semanas, ¿no? Y ya es un pelo grueso y separado a partir de las 37 y 40. Entonces, estas características que nosotros podamos evaluar según la edad gestacional, nos ayuda también a determinar la edad gestacional, ¿no? Pero como le digo, nos facilita la vida si tenemos un test que sea rápido y que nos dé características propias de la edad, ¿no? Es por eso que el test de Capurro es el idóneo y el ideal, y el VALAR lo usamos en pretérmino. Entonces, para calcular se debe utilizar generalmente la fecha de última menstruación, ¿no? Cuando nos da la edad gestacional el ginecólogo, y nosotros en pediatra o neonatólogo usamos el Capurro y el VALAR, ¿no? Y también nosotros podemos clasificar según la edad gestacional, si es un bebé pretérmino, o sea, de 36 semanas, ¿no? Para abajo, si es a término de 37 a 41 y postérminos mayores de 42 semanas. El método de Capurro me va a medir estos 5 parámetros, como la forma de la oreja, ¿no? El tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel, ¿no? Y las huellitas, ¿no? En las pliegues plantares, ¿no? Entonces aquí vemos los puntajes que se dan, ¿no? Si la forma de la oreja es aplanada sin ninguna incurvación, como ven acá, ¿no? O si el borde superior está parcialmente incurvado o está totalmente incurvado el borde superior, o el pabellón está totalmente incurvado. Entonces, estas características las vamos a ir evaluando, nos van a ayudar para determinar el puntaje, ¿no? Igual, ¿no? La formación del pezón, si apenas es visible el pezón y no tiene areola, o si
o si al momento de palpar lo vemos, tocamos el diámetro es menor a 7.5 y la Briana es lisa, no y chata, o de repente el diámetro mayor es de 7.5, es algo punteadita. Entonces, estas características las vamos a ir evaluando. Mientras más pericia tengamos en examinar un bebé, es más fácil sacar no todas las observaciones que podamos en estos 5 ítems. ¿Ya? Aquí para que vean, ¿no?, los grados de desarrollo del pabellón auricular, ¿no?, que aquí realmente es inmaduro, no está formado, está incurvado. Aquí está en la mina del centro está parcialmente incurvado, ¿no?, el borde superior, y aquí todo el pabellón auricular está curvado, ¿no? Entonces es la gran diferencia, ¿no? El grado de desarrollo del nódulo mamario también acá no se percibe, no se siente. Aquí el nódulo mamario ya se esboza, ¿no? Está por lo menos en 7.5 y aquí ya al momento de tocarlo con el culpejo del dedo ya pasa, ¿no? Pasa los 10 milímetros, ¿no?, del nódulo mamario. Lo mismo los grados de desarrollo de la superficie plantar, ¿no? Vemos como apenas presenta algunos pliegues, ¿no?, en el tercio superior, aquí ya sobrepasa la mitad y aquí ya en todo el piecito, ¿no? En todo el piecito. Recuerden que no todo, nosotros unificamos, cuando hacemos el capurro unificamos los cinco ítems, ¿no? Algunos términos tardíos tienen toda la plantita marcada con surcos, ¿no? Entonces no significa que sea un bebé a término, tenemos que hacer una evaluación completa, ¿no?, de todos los ítems. Entonces, después de hacer el capurro, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de adecuación del bebé, que es importante, ¿no?, la adecuación de la edad gestacional con el peso. Y nosotros usamos el test de Lufchenko, ¿no?, que es unas tablas de Lufchenko, ¿no?, para poder estimar el peso según la madurez o según la edad gestacional que nosotros hemos determinado. Sí, según las tablas de Lufchenko, encontramos que el peso para la edad gestacional están entre el percentil 10 y 90, va a ser un bebé adecuado para la edad gestacional. Si el peso está por encima del percentil 90 para la edad gestacional que hemos estimado, va a ser un bebé grande para la edad gestacional. Y si el peso va a estar por debajo del percentil 10 para la edad gestacional que nosotros hemos estimado, va a ser un pequeño para la edad gestacional. Entonces recuerden que dentro de los diagnósticos del recién nacido, importantísimo, primero, la edad gestacional, sacando con el test de Capurro o el test de Ballard. Y el segundo diagnóstico, que es importantísimo, es la adecuación del peso con la edad gestacional que nosotros hemos determinado. ¿Ya? Recuerden, estas tablas las tienen en todos los centros maternos, fácil de obtener, las tablas de Lufchenko, ¿ya?, para ver en qué percentil está. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta o comentario para pasar a la siguiente teoría? Parece que no, doctora. Doctora, Listo. disculpe, una consulta. Dime. Una consulta. Cuando el niño es no vigoroso, el corte del cordón umbilical es inmediato, ¿no? Inmediato, porque vas a proceder a la reanimación. Es inmediato. Está bien, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No te preocupes. ¿Tengo alguna otra pregunta más? Con confianza, por favor, chicos, para poder proceder a la siguiente. Estoy compartiendo la siguiente línea. A ver. Estoy tratando de hacer las clases más prácticas porque ya hemos avanzado 2, ahora se nos vienen 2 temas importantísimos. Listo, entonces continuamos con asfixia perinatal. Y justo viene un poco acorde con lo que habíamos mencionado, ¿no? Si bien es cierto, nos tocó hablar de atención inmediata, que sepamos identificar, ¿no?,
un bebé que no es vigoroso y proceder inmediatamente a la reanimación. Y si nosotros demoramos en identificar un bebé que no es vigoroso y no hacemos ningún procedimiento, no intervenimos, la complicación, la consecuencia va a ser esa, ¿no? El bebé va a tener un cuadro de asfixia, ¿no? Perinatal, y el compromiso multisistémico de órganos importantísimos como el cerebro, corazón, riñón, y al final quedará secuelado, ¿no? Tendrá una encefalopatía hipóxico-isquémica a consecuencia de la asfixia y pasado el tiempo pues será diagnosticado de parálisis cerebral, ¿no? Entonces, imagínense todas las secuelas, todas las lesiones que presenta este bebé pequeñito hasta de grande, y la connotación para la familia por el solo hecho de quizás de no haber recibido la atención rápida, oportuna, por no haber intervenido, por no saber determinar que este bebé necesitaba una atención rápida, ¿no? Oportuna. Y si no soy perito, obviamente, en reanimación, por lo menos tener los conocimientos básicos de poder ventilar a un bebé, ¿no? Hasta pedir ayuda o apoyo. Entonces, para que se den cuenta cómo solo con el hecho de no intervenir todo lo que podemos producir, ¿no? Por eso que se define como es una afección causada por la interrupción, ¿no?, del intercambio gaseoso, oxígeno, o por el adecuado flujo de sanguíneo que presenta el bebé, ¿no? En todo su organismo, ¿ya? Porque hay criterios. La etiología, ¿no? Generalmente, 90% de las asfixias se produce a nivel intrauterino, y solo un 10% en el periodo neonatal, justo en el momento del nacimiento, ¿no? De repente es una deflexión de cara, circular triple de cordón, ¿no? De repente una presentación compuesta de hombro, llegó un expulsivo, de repente una cesárea con anestesia general y demoraron la extracción del bebé. Es decir, muchas cosas que se pueden presentar justo en el periodo del parto, ¿no? El momento del parto, el momento neonatal. Entonces, ya saben, se presenta durante el periparto o el intraparto, intrauterinamente el 90% y en el periodo el 10%. ¿Ya? De este 90%, 20% se presenta, ¿no?, en el inicio de trabajo de parto, y el 70% durante el parto. Algo que pueda presentar algún riesgo o alguna connotación propia en el bebé. La Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Ginecobstetricia plantearon criterios clínicos, ¿no?, y de laboratorio para definir asfixia, porque hablar de asfixia anteriormente era muy complicado, ¿no? Cómo determinar, cómo saber si un bebé es asfixiado o no, es decir, solo porque tiene compromisos serios de varios órganos, o de repente por algún valor que nos puede indicar que este bebé tiene un grado leve, podría ser entre comillas, de asfixia. Entonces se ha tratado de definir algunos criterios propios para, ¿no?, ayudarnos a mantener un consenso. Entonces se define, ¿no?, asfixia por una acidosis metabólica, ¿no?, un pH menos de 7, o una diferencia de base en menos de 2 en Haga de cordón, ¿no?, durante su primera hora de vida, ¿ya? Este es el primer criterio, y que es uno de los más importantes, ¿no? Por eso que inmediatamente cuando ustedes determinan, ¿no?, cuando realizamos esas preguntas antenatales, ¿no?, de anticipación, antes que el bebé nazca, ¿no?, cuando llega la gestante, si es un bebé a término, líquido amniótico, ahí determinamos si es un parto o una cesárea de alto riesgo. Y si ya tenemos en la cabeza que va a ser una cesárea o un parto de alto riesgo, tenemos que ver si se va a complicar, si lo vamos a reanimar, de repente le van a ser asfixiado. Y si vemos que realmente hemos realizado intervenciones para poder ayudar al bebé, lo hemos reanimado, estamos en la obligación de descartar que este bebé presente un cuadro de asfixia. Y la única forma es pidiendo el Haga de cordón en el momento. Recuerden que ahí, en ese momento, uno
pide que lo clampen. Bebé nace no vigoroso, clampamos inmediatamente, procedemos a la reanimación, inmediatamente uno tiene que pedir el AGA del cordón, si no se pierde ese diagnóstico tan valioso para ver si este bebé ha sufrido intraútero, ¿no? Entonces, cuando ya uno sabe que es un parto de riesgo, recuerden, tenemos que estar pendientes de ver si este bebé tiene un cuadro de asfixia y no perder esta muestra de AGA de cordón. Otro ítem, otro criterio es el AGA menor de 3 a los 5 minutos. A los 5 minutos, menor de 3, de repente estaba bradicárdico, frecuencia cardíaca menor de 100, no tenía esfuerzo respiratorio, ¿sabes? Entonces, miren cuánto tiempo, ¿no? 5 minutos para tener un AGA de 3. Otro de los criterios es la presencia clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica, moderada o severa. Significa que hay signos, ¿no? O síntomas de lesión cerebral encefalopático, ¿no? A veces ha pasado que de repente un bebé tiene un Apgar, ¿no? De repente de 6, 7, ¿no? Ingresó una cesárea por sufrimiento fetal, el bebé nació, ¿no? Un poquito hipoactivo, ¿no? De repente hipotónico, ¿no? Lo ayudamos, le damos ventilación a presión positiva y le tomamos igual un AGA de cordón. Y me sale con un pH menos de 7, diferencia de base no significativa, menos de 10. Pero ya hay un factor, ya hay un evento centinela. Entonces tenemos un pH que nos dice menos de 7, de repente estamos en duda, lo observamos, lo hospitalizamos para observar. Y muchas veces durante este cuadro podemos observar sintomatología neurológica, ¿no? Y tenemos que saber determinar si tiene algún grado de encefalopatía, que también está dentro de los criterios de asfixia. Piensen, no un bebé asfixiado va a tener signos serios, graves, también puede tener sintomatología propiamente neurológica que se presente a la segunda hora de vida, de repente solo irritabilidad, entonces tenemos que saber diagnosticar, ¿ya? Y obviamente un cuarto criterio es la evidencia de compromiso multiorgánico, 2 o más sistemas comprometidos, ¿no? Obviamente eso lo vamos a ver durante la evolución del bebé, ¿no? Cómo está su flujo de orina, cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial y algunos exámenes de laboratorio que vamos a pedir cuando determinemos que el bebé tiene un AGA de cordón compatible con asfixia, tenemos que evidenciar compromiso multiorgánico. Entonces, estos 4 ítems, estos 4 parámetros nos ayudan muchísimo para plantear el diagnóstico de asfixia. Entonces, tenemos que definir el evento hipóxico isquémico perinatal. ¿Qué factores contribuyen, ¿no? para saber que este bebé para establecer que este bebé ha sufrido un evento hipóxico isquémico, ¿no? Agudo, sea en bebés a término, pretérmino, ¿no? O a términos tardíos, pretérminos tardíos. Entonces, es un evento centinela hipóxico isquémico, ¿no? Isquémico que ocurre inmediatamente antes o durante el trabajo de parto y el parto. Es un evento centinela. Tenemos que evidenciar, o de repente el ginecólogo nos reporta, patrones de monitoreo cardíaco fetal alterados, ¿no? Compatibles con un evento periparto, de repente una bradicardia fetal, una taquicardia fetal, algún DIPS 1, DIPS 2, o sea, ya nos está avisando que algo está mal con el bebé, ¿no? Intraútero. Y obviamente el evento y patrones de lesión cerebral basados en estudio de imágenes que son típicos de una lesión hipóxico isquémica. Esto lo vamos a ver por una resonancia magnética, ¿no? Cosa que, bueno, no lo podemos pedir antes de eso. Esto es a posteriori cuando evidenciamos una encefalopatía, ¿no? Pero un evento, para determinar que un bebé ha pasado por un evento hipóxico isquémico, tenemos estos 3 parámetros, ¿no? Propiamente el evento centinela, que ocurre antes o durante el trabajo de parto, y el dato del monitoreo fetal, ¿no? Para ver cómo está el bebé, cómo está. Por eso que muchas veces ingresan a cesárea de emergencia, porque tienen el monitoreo del bebé está alterado, ¿no? De repente esto ya nos dice que hay un evento hipóxico isquémico y que posiblemente el bebé pueda sufrir de asfixia si es que nosotros no estamos aptos para atenderlo, ¿no? O sacarlo ya al bebé. Entonces, tenemos que, vamos a entrar un poquito a determinar a definir algunos términos
¿no? Asfixia perinatal está ocasionado por una hipoxia o isquemia generalizada, ¿no? Que ocasiona cambios bioquímicos y funcionales, ¿no? En todo su organismo, en varios órganos, ¿no? Especialmente en el sistema nervioso central. El órgano que va a estar más lesionado va a ser el cerebro. Si hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, es un síndrome neurológico, netamente neurológico, ¿ya? Ocasionado por la falla de suministro de oxígeno, ¿no? Ahí se altera la perfusión cerebral. Entonces, asfixia perinatal compromete muchos órganos. Encefalopatía hipóxico-isquémica, síndrome neurológico, que es causado por la falla de oxígeno y la perfusión cerebral. Y si hablamos de parálisis cerebral, es un síndrome motor, causado por las alteraciones en el desarrollo temprano del cerebro, ocasionado por el síndrome neurológico, por la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, como ven, es una secuela, ¿no? Desde la asfixia, ¿no? El bebé nace asfixiado, compromiso multisistémico, algunos órganos pueden recuperarse, pero si el órgano más lesionado es el cerebro, va a entrar en un cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica, que a posterior, con los años, se va a transformar en un síndrome motor, llamado parálisis cerebral. Entonces, ya sabemos esta secuencia. Recordar, por favor, cuando uno dice que el bebé nació con depresión neonatal, ¿no? Entonces, la depresión neonatal nos va a reflejar una transición inadecuada a la vida extrauterina, ¿no? Ya decíamos que el bebé, para hacer pase esta vida intra a la extra, pasa por muchos cambios fisiológicos que son intensos, ¿no? Desde la circulación fetal, la caída de la resistencia a nivel de los vasos pulmonares, ¿no? El alveolo que estaba lleno de líquido pulmonar y logre eliminar todo este líquido y comience a llenarse de aire para iniciar la primera ventilación, ¿no? El primer llanto para que pueda oxigenar todo. Entonces, toda esta serie de alteraciones que causan una transición inapropiada me va a reflejar un Apgar bajo. Si el Apgar bajo al primer minuto me da un valor de 4 o 6, estaré hablando de una depresión moderada. Si el Apgar al minuto es de 0 a 3, estoy considerando una depresión severa, ¿ya? Ahora, esto, como les he mencionado, me está indicando cómo nació el bebé. No me está diagnosticando asfixia. Simplemente estoy determinando cómo el bebé ha nacido y cómo está en este primer minuto. Para yo diagnosticar asfixia, si ya tengo el evento sentinela y tengo este estado del bebé en depresión neonatal, estoy obligado a tomarle un AGA de cordón para determinar si es compatible con asfixia y posteriormente hacer mi evaluación neurológica para ver si tiene algún grado de encefalopatía. Y así voy llenando mis ítems, ¿no? Mis criterios. Causas de depresión neonatal, muchísimas, múltiples, ¿no? Trauma intracraneal, lesión hipóxico-isquémica intraparto, por ejemplo, de repente una ruptura uterina, un desmembramiento prematuro de placenta, ¿no? Cuadros de sepsis, ¿no? De sepsis, debilidad, el bebé, hay muchos bebés que tienen alteraciones congénitas, ¿no? Como debilidad muscular, ¿no? Propias congénitas, alteraciones del control respiratorio, de repente alguna alteración a nivel central, hipoventilación, malformación del sistema nervioso central, alguna lesión cerebral prenatal, ¿no? Hipovolemia masiva por hemorragia masiva fetomaterna, es decir, son muchas las causas y esto de la mano con nosotros con el ginecobstetra para poder determinar cómo ingresa el bebé a sala de partos o a cesárea. Factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos, ¿no? Atención cuando nos dicen que la mami es cardiópata, que la mami tiene una infección, que tiene ruptura prolongada de membranas, más de 18 horas, de mamá es diabética o tiene alguna hemorragia del tercer trimestre. Si hablamos de factores obstétricos, dentro del trabajo de parto o el expulsivo, ¿no? Hablamos de las distocias de presentación que muchas veces nos vienen, ¿no? En expulsivo y en emergencia, ¿no? Distocia de hombros, prolapso circular de cordón, ¿no? De repente el bebé está con una distocia de cara, ¿no?
y tengo que realizar un parto instrumentado. De repente el ginecólogo me dice, doctora, tengo que sacarlo con un forceps, va a tener que hacerlo porque acabo de llegar, no nos da tiempo para entrar a cesárea de emergencia. Entonces, estos son factores de riesgo por los cuales el bebé me puede nacer asfixiado. Factores fetales, un parto prematuro, un bebé con de repente de 600 gramos, un prematuro extremo, 700 gramos, ¿no? Que viene expulsivo, parto vaginal, lo definitivamente va a ser un trauma para el bebé y corre el riesgo de nacer asfixiado, ¿no? Embarazo múltiple, líquido meconial espeso, ¿no? Meconial espeso. Entonces, estos factores, si nos vienen con estos factores a la emergencia, estamos obligados a descartar asfixia perinatal. Hablemos un poquito de la fisiopatología de la asfixia. Entonces, recordar, parte a nivel intraútero, una insuficiencia placentaria, ¿no? Severa, que me va a causar hipoxemia, ¿no? Intraútero, ¿no? Y, definitivamente al momento que nace el bebé no se va a poder realizar estos cambios. Va a haber hipercapnia, va a haber acidosis láctica, y por consiguiente daño cerebral y compromiso de múltiples órganos, ¿no? Este es el resumen de la fisiopatología, pero ahora vamos a hablar un poquito más de lo que sucede, ¿no? Entonces, definitivamente una lesión, problema intraútero que arranca toda nuestra secuela, ¿no? Y causa hipoxemia, hipercapnia en el bebé, acidosis, ¿no? Y lesión cerebral. Entonces, recordar aquí que cuando se produce una lesión hipóxico-isquémica, lo que vamos a encontrar es una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Además que disminuye las reservas de energía del bebé, ¿no? Es decir, hay consumo de ATP, ¿no? Se gasta la energía del ATP. Por tanto, cuando se gasta la energía, va a comenzar a incrementar el ácido láctico, ¿no? El ácido láctico. Al momento de que incrementa este ácido láctico, esto va a estar unado a una gran acidosis metabólica, ¿ya? Y obviamente esta falta de ATP, de acidosis, ¿no? Voy a ponerle puntero. Esta falta de ATP, ¿no? De reserva, de este incremento de la acidosis, de la acidosis metabólica por medio que se presenta, van a alterar las bombas de calcio, de sodio y de potasio. ¿Ya? Van a alterar estas bombas que están aquí, que dependen mucho de la reserva de ATP, se van a alterar. Entonces, va a producir un daño en la mitocondria. Aquí va a entrar excesiva cantidad de calcio, excesiva cantidad de sodio, ¿no? El calcio va a producir daño enzimático, daño mitocondrial, y el calcio y el sodio va a comenzar a despolarizar la membrana, ¿no? Y obviamente el potasio va a comenzar a salir, además que produce edema. Entonces, todas estas alteraciones, no solo a nivel de las bombas, no solo a nivel enzimático, no solo a nivel del daño mitocondrial, va a causar alteraciones, ¿no? En la célula y muerte celular. Entonces, esta lesión, mira, de repente uno dice, bebé entra cesárea por bradicardia, no tomamos atención y de repente no le damos importancia, causa una gran repercusión a nivel celular, ¿no? Hay una disminución de flujo, baja el ATP, hay gran acidosis metabólica, aumenta el ácido láctico, altera a nivel intracelular, despolarizando la membrana, causando daño mitocondrial, edema y muerte celular, ¿no? Entonces, tratemos de evitar este tipo de lesiones, de daño, y con una intervención oportuna. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la asfixia durante el trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato? Vemos que una interrupción de la circulación umbilical me va a causar algún grado de lesión hipóxico-isquémica y puede llegar a la asfixia. Una perfusión inadecuada del lado materno de la placenta también. Una oxigenación materna inadecuada. Alteraciones del intercambio gaseoso placentario. La imposibilidad del neonato de lograr la expansión pulmonar, lo que le decía, no está lleno de aire
de agua, de líquido pulmonar en los alvéolos, y al momento de hacer esa transición, todo el líquido pulmonar no sale y no se llena de aire, entonces altera la oxigenación y la perfusión, ¿no? Entonces esa transición de la circulación cardiopulmonar fetal a la natal es ineficaz. Entonces estos son mecanismos por los cuales se puede producir la asfixia. Y al momento que nace el bebé, como les mostré en la imagen, ¿no? Nada vigoroso, que no llora, ¿no? Que está hipotónico, va a presentar y su organismo va a responder. ¿Y cómo? ¿No? Es decir, cuando hay una lesión isquémico, ¿no? Comienzan a incrementar, ¿no? Al igual que la frecuencia, que la presión arterial, cuando se presenta la apnea primaria, esto cae, la frecuencia cardíaca cae y darle fuerza. Pero cuando ya esta apnea primaria se prolonga en el tiempo y entra una apnea secundaria, la frecuencia cardíaca, ¿no? Que comenzaba a elevarse, ¿no? En respuesta comienza a caer. Y la presión arterial que iría a compensar, ¿no? El corazón, la bomba quiere compensar para poder elevar la frecuencia cardíaca, también cae. Cuando el bebé está en apnea secundaria, en este punto, donde nosotros no logramos intervenir a tiempo, es muy difícil sacarlo. Y aquí ya se va a producir un gran daño. Es por eso que nosotros tenemos que intervenir aquí en el apnea primaria, para evitar que esta frecuencia cardíaca caiga, ¿no? Cuando de repente el bebé nace, comienza a dar sus primeros bosquejos, o de repente no respira, estos latidos cardíacos que estaban, por ejemplo, en 100, comienzan a caer. El corazón comienza a bombear. Y si no actuamos aquí, en el apnea primaria, entramos en una fase en donde quizá no vamos a poder ayudar al bebé y ya producimos una lesión, ¿ya? Entonces, el bebé, como hemos mencionado, hay una redistribución de flujo, ¿no? Al cerebro, órganos importantes, ¿no? Corazón, riñón, ¿no? Aumenta la presión a 30% precapnia y así. Entonces, lo siento, chicos, la señal ha sido pésima. Me quedé acá, ¿verdad? O salí antes. Me quedé en la respuesta fetal a la asfixia. Entonces, decíamos que el bebé presenta, ¿no? Hipoxemia, hipercapnia, acidosis metabólica, incrementa la presión arterial, hay una restricción de flujo a todos los órganos diana. Todo esto me va a dar como consecuencia aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Si este aumento persiste, la autorregulación propiamente, ¿no? del bebé se va a alterar y va a comenzar en vez de mantener, ya no va a poder mantener, incrementar el flujo cerebral, sino va a caer. Este flujo sanguíneo a nivel cerebral va a caer, ¿no? Y también si esta hipercapnia, si la hipoxemia y la acidosis persiste, ¿no? Entonces la presión arterial también cae, ¿no? Y esto contribuye a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y esta disminución del flujo cerebral me va a producir isquemia a nivel del cerebro, ¿no? Isquemia cerebral. Entonces, ven que el cuerpo intenta responder, intenta mantener algunos órganos con un flujo adecuado, pero en cuanto a su respuesta, ¿no? Para poder preservar el cerebro, en un momento se pierde la autorregulación, ¿no?
y obviamente al final disminuye el flujo y se va a producir una lesión, ¿no? Lamentablemente que muchas veces trae secuelas serias, ¿no? Para el bebé. Manifestaciones clínicas, como el compromiso es sistémico en la asfixia, desde compromisos neurológicos, ¿no? Como convulsiones, hipotonía, hipertonía, alteraciones en la succión, como alteraciones a nivel cardíaco, miocardiopatías, ¿no? A nivel pulmonar, hipertensión pulmonar, o quizá un prematuro, un bebé a término, de repente cuadros de enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, son múltiples los cuadros, ¿no? En diferentes órganos, ¿no? Como les mencioné, a nivel del cerebro, vamos a hablar de la encefalopatía, que posteriormente lo vamos a mencionar en la clase, alteraciones cardíacas como isquemia miocárdica, ¿no? Disfunción miocárdica, con signos de ICC, arritmias. A nivel de los pulmones vamos a encontrar hipertensión pulmonar persistente, y si este bebé de repente tiene el antecedente de líquido meconial espeso, un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Muchas veces hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces, si hablamos de alteraciones en el corazón, ¿no? Como la miocardopatía hipóxico isquémica, estamos en la obligación de diagnosticarlo, ¿ya? Esta es debido a una isquemia en el músculo papilar, ¿no? Y puede causar insuficiencia cardíaca derecha. Clínicamente, el bebé puede presentar polipnia, taquicardia, arritmia, cianosis, un soplo sistólico, ¿no? Que también tenemos que saberlo diferenciar, depende de alguna patología respiratoria, ¿no? Es por eso que nosotros pedimos exámenes de laboratorio. Entonces, paciente que tiene diagnóstico de asfixia por de cordón y sintomatología de diferentes órganos, entonces tenemos que pedir laboratorio, como en este caso CPK, ¿no? Y que va a estar incrementado de 5 a 10 veces. También puedes pedir troponina, ¿ya? Y nos van a ayudar a determinar los criterios de asfixia en el bebé. De repente el cuadro es pulmonar, de repente el bebé tiene un cuadro de hipertensión pulmonar, ideal a pedirle pues, un ecocardio, ¿no? Para verificar los valores de la arteria, del nivel de la arteria pulmonar. Aquí el paciente siempre va a mantener una hipoxia crónica, a pesar que esté en ventilación, ¿no? Entonces el AGA de cordón nos va a ayudar muchísimo para medir las gradientes. Si es un bebé que tiene antecedentes de líquido meconial espeso, estamos en obligación de descartar un síndrome de aspiración de líquido meconial. También nos va a producir hipertensión pulmonar, ¿ya? Y muchas veces, si el cuadro es serio, podemos usar surfactante, ¿no? Como medida de rescate, ¿no? Pero eso también se suma al cuadro de asfixia. O quizá de repente porque este meconio inhibe el surfactante, podemos también tener algún grado de hemorragia pulmonar, ¿no? Por hipoperfusión pulmonar, choque, edema pulmonar, es decir, los compromisos pueden ser muy serios en la asfixia, ¿no? En determinados órganos. También podemos tener lesiones a nivel renal, insuficiencia renal aguda, ¿no? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. A nivel gastrointestinal, úlceras de estrés, hemorragia digestiva, NEC. A nivel hematológico, pues alteraciones de la serie blanca, leucopenia, ¿no? Leucocitosis, coagulación intravascular diseminada, elevación de algunas enzimas, ¿no? Hepáticas, es decir, tenemos muchos datos que podemos sumar para los criterios de asfixia, ¿no? Si hablamos de insuficiencia renal, es causada por una baja perfusión renal. Clínicamente tenemos que medir el flujo de orina, ver si hay oliguria, poliuria, ¿ya? Determinar algunos valores de laboratorio, ¿no? Valores de urea, creatinina, electrolitos, ¿no? Para ver si hay alteraciones, ¿no? En la depuración también, ¿no? Entonces, tenemos, como les digo, varios índices en laboratorio que podemos tomar. A nivel hematológico, leucopenia, leucocitosis, ¿no? Un hemograma completo está a la cabeza pedir. Después, si queremos ver si hay un daño a nivel del endotelio capilar, se producen alteraciones, ¿no? del factor de coagulación. Entonces podemos pedir esos factores, ¿no? Y que se agrava porque también obviamente se ve comprometido el hígado, ¿no? Y nos puede llevar a una coagulación intravascular diseminada, es decir, un bebé completamente asfixiado, vamos a tener serias lesiones en sus órganos diana, ¿no? Y si se produce un isquemia intestinal, ¿no? De repente vamos a encontrar alteraciones en el vaciamiento gástrico, ¿no?
si alguno de ellos es prematuro, posiblemente llegue rápidamente a la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que es un cuadro muy serio. Alteraciones metabólicas, ¿no? Especialmente de la glucosa y del calcio, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, ¿no? Y el valor más importante, como les digo, el AGA de cordón, ¿no? Que para nosotros es el gol estándar, ¿no? Para diagnóstico de asfixia, ¿ya? Entonces, criterios diagnósticos: acidosis metabólica, pH menos de 7, diferencia de base menos de 2 en AGA de cordón, el Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos, manifestaciones neurológicas neonatales como convulsiones, coma, hipotonía, o algún cuadro de encefalopatía hipoxia-isquémica que lo vamos a ver a posterior. Y determinar si hay disfunción orgánica multisistémica con exámenes de laboratorio, sea a nivel cardiovascular, hematológico, renal, y de repente, o quizá si queremos evaluar la pulmonar, ¿no? De repente un ecocardio, ¿no? Para poder determinar cómo fue el grado de lesión, ¿no? Del bebé, ¿no? Entonces, el plan de trabajo es amplio, En el tratamiento, ¿qué es lo más importante, no? Primero, la prevención, como se decía, la anticipación, ¿no? De un parto. Si es un parto de alto riesgo, tenemos que ir anticipados, tenemos que prevenir y tenemos que estar atentos para dar una oportuna atención en la reanimación, ¿no? Si ya tenemos el diagnóstico de asfixia, recuerden que tenemos que cuidar los órganos diana, el corazón y el riñón, por tanto tenemos que restringir el volumen, ¿no? Al 20% de lo normal para los 2 primeros días, hasta evaluar la función renal, y si entró en oliguria o anuria, ver que recupere esa función renal, ¿no? Si es que no hubo lesión, una lesión seria, ¿no? Generalmente el primer día damos volúmenes entre 60 y 70 cc por kilo día, ¿no? Y lo vamos evaluando según el flujo urinario. No se usan corticoides, no usamos manitol. No, recuerden que altas cargas osmolares como alteran también la perfusión a nivel de la perfusión cerebral y a nivel renal. El corticoide no está aprobado para manejo, ¿no? Ni un tipo de manejo en asfixia, ¿no? Y tampoco el manitol. Sí vamos a manejar las convulsiones, ¿no? Que se pueden presentar en la primera hora de vida o a posterior. En la primera hora de vida son signos inquietantes, ¿no? De mal pronóstico. Usamos fenobarbital, ¿no? A 20 miligramos por kilo y con una dosis de mantenimiento de 3 a 4, ¿no? Pero fenobarbital es el anticonvulsivante de elección. Y suspendemos el feno si es que encontramos un trazado de electroencefalograma normal. No necesariamente va a continuar con fenobarbital durante toda su vida, ¿no? Va a depender mucho de la evaluación neurológica que se realice al paciente. Y un punto importante, apenas el bebé nace y diagnosticamos asfixia, y que se ha dado en los últimos años, es la hipotermia terapéutica, ¿no? Que es el tratamiento propiamente de la encefalopatía hipóxico-isquémica y de la asfixia. En recién nacidos a término y términos tardíos, ¿no? En mayores de 35, menores no. Y se debe iniciar en las primeras 6 horas. Este produce un efecto neuroprotector. Y el beneficio, ¿no? Va a ser el manejo de las consecuencias de los diferentes órganos diana, ¿no? Y causado por una hipoxia, ¿no? Isquémica inicial, ¿no? Entonces, por eso que es importantísimo. Y se ha demostrado que me da una mortalidad significativamente menor y menor discapacidad del desarrollo neurológico en los pacientes cuando se le hace un seguimiento a los 18 meses. Es decir, hay un efecto benéfico, hay un efecto neuroprotector. Entonces, por eso se está planteando y la iniciar con la hipotermia terapéutica en estos casos, ¿no? No todos los centros lo tienen porque se usa un aparataje especial, ¿no? La implementación, como les digo, debe iniciarse en las primeras 6 horas de vida y continuar durante 72 horas, ¿no? Hasta llegar con una temperatura objetivo. Lo ideal es mantener la temperatura rectal entre 33 a 35 grados con una temperatura objetiva de 33.5, ¿no? Promedio. Se puede hacer un enfriamiento selectivo de la cabeza o puede ser de todo el cuerpo, ¿no? Ideal que sea de todo el cuerpo porque se puede tener mejor acceso, ¿no? al cuero cabelludo para el monitoreo del electroencefalograma. Cuando es selectivo se usa como un cabezal, ¿no? Obviamente solo tiene, sé que la maternidad, sé que el Ranagliati, ¿no? Pero son escasos los centros donde uno puede
acceder a él. Y obviamente es un evento que se presenta inesperadamente, ¿no? Son sucesos de emergencia, entonces conseguir uno es muy difícil, o trasladar un paciente, ¿no? Si es que nos aceptan en las primeras 6 horas de vida, perdemos tiempo. Lo ideal es instaurarlo en estas primeras 6 horas de vida, ¿no? Criterios de ingreso para la hipotermia selectiva en recién nacidos mayores de 35 semanas, ¿no? 34 no entran. Y 2 de los siguientes criterios: un Gauguin menos de 5 a los 5 minutos, gases de cordón a la primera hora de vida, pH menos de 7, encefalopatía moderada o severa y monitorización cerebral mediante electroencefalograma, que es necesario. Criterios de exclusión: recién nacidos mayores de 6 horas de vida no ingresan, menores de 35 tampoco, residuos severos no, ni con anomalías congénitas severas, pacientes con hipertensión pulmonar severa tampoco, ni aquellos que presentan alteraciones de coagulación severo sangrado. Entonces, esperemos que este proceso, esta terapia se instaure en muchos de los centros, que realmente es muy beneficiosa. Entonces, continuando con la terapia, tenemos que monitorizar y controlar la presión arterial. Recuerden que muchas veces el bebé cae hacia hipotensión, ¿no? Se encuentra mal perfundido y quizá tenemos que iniciar hipnotrópicos como la dopamina, dobutamina, para mejorar no solo la perfusión sistémica, sino también la perfusión cerebral, ¿no? Y prevenir la hipotensión. Además del monitoreo continuo del oxígeno, ¿no? Evitar episodios de hipoxia o de hiperoxia, minimizar las apneas, ¿no? Y las bradicardias que pueda tener con apoyo oxigenatorio adecuado. De repente el bebé entra a CPAP o de repente entra a ventilación mecánica. Depende mucho de la evaluación y de la función pulmonar. Para tener una adecuada ventilación, es decir, que la presión de CO2 tiene que estar adecuada, no tiene que haber hipercapnia permisiva ni hipocapnia, y obviamente mantener una oxigenación suficiente, una presión arterial de oxígeno y una saturación adecuada. Y esto lo voy a medir con los AGAs de control que haga, ¿no? AGA de un paciente asfixiado es importantísimo para evaluar estas funciones, ¿no? Y monitorizar aquellos trastornos metabólicos que se pueda presentar, ¿no? Tratar la hipoglicemia o la hiperglicemia, ¿no? Manejar la hipocalcemia, ¿no? Todo lo que es metabólico es importante, ¿no? Para poder establecer un equilibrio en el bebé. Si se presenta trastornos hematológicos, plaquetopenia menos de 50.000, estamos indicando transfusión, o de repente hay una coagulación, ¿no? Intravascular diseminada, tendré que transfundir factores de coagulación. Ideal es mantener un reposo gástrico, ¿no? Por lo menos por 3 días, nada por vía oral, hasta poco a poco, según evolución, ir procediendo a iniciar la alimentación solo con leche materna. Ya recuerden que hay una gran zona de isquemia, ¿no? De hipoperfusión y de lesión a nivel de todos los órganos, y a nivel intestinal tenemos que cuidar esa mucosa, porque si la hacemos funcionar, si comenzamos a darle leche, vamos a causar pues enterocolitis necrotizante, ¿no? Por toda la lesión que presenta, ¿no? en la mucosa. Y obviamente tratar las complicaciones, ¿no? Antibiótico-terapia, fototerapia en caso lo requiera, de repente exsanguíneo transfusión, diálisis, ¿no? Algunos casos con lesión infusión renal severa, ¿no? Muy pocos centros hacen diálisis, la Naval, y me parece que hace diálisis también el Rebagliati. Tratar de minimizar el ruido ambiental, cuidar el ambiente neonatal y la manipulación mínima, y obviamente con delicadeza, porque este bebé con pequeños estímulos, ¿no? Se torna irritable, se exaspera y podemos causar mayor lesión a nivel cerebral. Plan de trabajo, los exámenes propios para determinar lesión en cada órgano. Hablamos de la troponina, el PKMB, a nivel renal, urea, creatinina, a nivel hepático, sus enzimas, glicemia, calcemia, hemograma completo, una ecografía fetal, el electroencefalograma, monitoreo continuo. Si fuese necesario, llegar a la resonancia magnética que se pide al mes ideal, al mes de vida. Potenciales, ¿no? Los potenciales evocados, ¿no? Para ver cómo va su función a nivel de auditivo, visual. Entonces, y acá nos falta el ecocardio también para ver la función, ¿no? Si hay hipertensión pulmonar, tenemos que medir la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuándo se da de alta y cómo es el seguimiento, ¿no? Los criterios de alta para un bebé con asfixia, ¿no? Tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no?
presión, frecuencia cardíaca adecuada, respirando espontáneamente, con buena ganancia ponderal, y una consejería a los padres, ¿no? Porque les queda un largo camino por recorrer para ver si explicarles de las posibles secuelas que pueda presentar. Y el seguimiento del bebé del neonato asfixiado es multidisciplinario, ¿no? Incluye la evaluación neurológica, oftalmológica, rehabilitación importantísimo, la parte de nutrición, ¿no? La asesoría psicológica con los padres, y obviamente de la mano va, y el que lidera todo pues es el neonatólogo, ¿no? Y el pediatra. Ok, chicos, preguntas de asfixia para pasar al siguiente punto, encefalopatía. Para avanzar, a ver. Entonces, como decíamos, la encefalopatía expóstico-isquémica no es un síndrome que afecta generalmente, vamos a encontrar signos y síntomas de alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Neurológico. Es un daño producido al encéfalo como consecuencia de uno o varios eventos de asfixia, ¿no? En el periodo perinatal, ¿no? Y obviamente la intensidad de la encefalopatía o el grado de encefalopatía va a estar en relación a la intensidad del evento asfíctico, ¿ya? Factores de riesgo, ¿no? A nivel preconcepcional, diabetes mellitus, enfermedad tiroidea en la mamá, edad materna avanzada. Factores de riesgo anteparto, preeclampsia severa, DPP, hemorragia anteparto. Y a nivel intraparto, pues, distocia de presentación, ¿no? Prolapso de cordón, una cesárea de emergencia. Entonces, tener en cuenta todos los factores de riesgo que ya anteriormente se ha mencionado. La fisiología, bueno, la encefalopatía hipóxico-isquémica es el resultado del deterioro del flujo sanguíneo cerebral y del suministro de oxígeno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la respuesta del organismo, del cuerpo, ¿no? a la asfixia? Entonces se incrementaba, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral para poder mantener, ¿no? Mantener un adecuado funcionamiento de su cerebrito, pero al final se pierde esta autorregulación y la presión arterial también cae por la hipoxia, por la hipercapnia. Entonces el flujo sanguíneo cerebral que está incrementado disminuye, cae, y por tanto aquí comienza la lesión a nivel central. Y vamos a encontrar una falla energética primaria, ¿no? Que ocurre en el momento del parto, y una falla energética secundaria, que incluye, que va a partir de la sexta hora de vida hasta el segundo día de vida, ¿no? Y propiamente se va a dar porque hay alteración del ATP, ¿no? Hay una disminución de ATP, que es lo que me va a dar la energía a nivel central, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la hipoxia, ¿no? Me va a causar alteraciones, ¿no? En el gasto cardíaco fetal, en la frecuencia cardíaca fetal, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Se altera la glicemia, cae la glucosa, ¿no? Cae el oxígeno, cae el ATP, esta es la falla energética. A nivel acá comienza la falla energética primaria, aumenta el lactato, ¿no? Lo que hemos mencionado. Este lactato, hay aumento, hay acidosis metabólica, altera la bomba sodio-potasio, ¿no? Altera la bomba sodio-potasio. Hay acumulación de calcio, despolariza las neuronas, ingresa glutamato, y el glutamato incrementa el sodio y el calcio intracelular, que produce necrosis, ruptura a nivel celular, y libera algunos mediadores inflamatorios. Entonces, todo esto se produce en la falla primaria, ¿no? Desde el evento hipóxico que causa disminución de la frecuencia cardíaca fetal, la disminución del flujo, aquí comienza la alteración a nivel del ATP, del oxígeno, de la glucosa, ¿no? Aquí comienza la falla primaria, y esto se da justo en el momento del parto, ¿no? En el momento de que el bebé tiene el evento hipóxico isquémico y nace. Ahora, en esta lesión, en esta falla energética primaria se puede presentar necrosis celular, ¿no? Que también se puede dar en la falla energética secundaria. ¿Ya? Entonces, encontramos aquí alteraciones propiamente de la bomba, necrosis,
ruptura celular y liberación de mediadores. Y en la falla energética secundaria existen 3 mecanismos, ¿no? Que es continuo, ¿no? Falla energética primaria, las primeras 6 horas de vida, y posteriormente la secundaria. Vamos a encontrar 3 mecanismos. El estrés oxidativo, donde vamos a encontrar sobreproducción de radicales libres, ¿no? Que disminuyen las enzimas antioxidantes en el bebé, ¿no? Y esto va a alterar la perfusión. El segundo mecanismo, la excitoxicidad, incremento del glutamato, activa receptores, ¿no? Activa receptores inflamatorios, ¿no? Y van a causar daño neuronal, ¿no? Estos van a causar daño neuronal. Entonces incrementa el calcio intracelular, aumenta la entrada de sodio, aumenta el edema, ¿no? Y esto van a causar daño a nivel neuronal. Y el tercer mecanismo es la inflamación. No está muy determinado cómo la inflamación se inicia, porque tiene varias rutas, ¿no? Y va a incrementar la presencia de radicales libres, ¿no? Y esto obviamente disminuye las enzimas antioxidantes que tiene el bebé, ¿no? Y también va a alterar a nivel va a alterar la liberación de algunas enzimas, ¿no? Aumenta la excitotoxicidad, incrementa el glutamato y también al final van a producir daño neuronal. Es decir, es una cascada realmente compleja, ¿no? A nivel de la falla energética secundaria, ¿no? Y esto va a terminar en necrosis celular. ¿Qué encontramos? La clínica, vamos a encontrar un Apgar bajo, ¿no? De cajón vamos a tener como antecedente el Apgar bajo al minuto 5 de vida, ¿no? Menos de 3. Bebé nace con una depresión cardiorrespiratoria, posiblemente, definitivamente el antecedente de haberlo reanimado. Vamos a encontrar acidosis metabólica en el AGA. El bebé va a tener apneas, ¿no? De inicio, de repente ya lo intubamos y va a depender del manejo ventilatorio con ventilador mecánico. Va a presentar convulsiones, puede tener alteraciones en la reactividad, alteraciones en la vigilia, el reflejo de Moro puede estar alterado, puede estar hiperexcitado, va a presentar hipotonía generalizada, ¿no? Por alteraciones en los ganglios basales y el tálamo, afección también de pares craneales, es decir, la severidad puede ser variable y va a depender del grado de hipoxia y isquemia que el bebé haya presentado, ¿no? Entonces, un bebé sano, ¿no? Está activo, reactivo, está en alerta, ¿no? Cuando está dormidito, realmente no notamos ningún signo neurológico, no hay tremores. En cambio, un bebé con cefalopatía hipóxico-isquémica, pues realmente con alteraciones del sensorio, no puede estar hipoactivo, no hipotónico, sin reflejo de succión. Se nota la diferencia, ¿no? De un bebé que está sano y un bebé que tiene un grado de encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora vamos a clasificar la encefalopatía hipóxico-isquémica en 3 estadios: Sarnat 1, Sarnat 2 y Sarnat 3. La gran diferencia es que en el Sarnat 1 la conciencia, el bebé va a estar irritable, no va a estar hiperalerta. En cambio, en el estadio 2, Sarnat 2, el bebé va a estar con grado de letargo. Ya es la gran estadio 1, el bebé está irritable. El tono muscular va a estar normal. En los reflejos de succión va a estar presente, el moro exagerado, como está irritado, ¿no? Entonces el moro va a estar, ¿no? Y muy exagerado. Las respiraciones van a ser regulares. Va a tener un trazado del encefalograma normal, ¿no? Y dura generalmente entre 24 a 48 horas, ¿no? Generalmente en el estadio 1 el bebé se torna irritable. En el estadio 2, Sarnat 2, el bebé va a estar aletargado, como hipoactivo, vamos a encontrar algo de hipotonía, ¿no? El moro va a estar incompleto, ¿no? Vamos a tener que el bebé tenga alteraciones a nivel del ritmo cardíaco, ¿no? Va a estar bradicárdico, algunas respiraciones muy superficiales, y esto puede durar entre 2 a 14 días, ¿no? Ya el estadio 3, el Sarnat 3, el paciente está en coma, es flácido total, ¿ya?
los reflejos de succión, de moro, están ausentes, de prensión, están ausentes, ¿ya? Y las pupilas van a estar fijas. El paciente está en coma. El paciente está en apnea, está pegado al ventilador. En el ventilador uno puede monitorizar si tiene respiraciones espontáneas, pero al momento de la monitorización vamos a ver que realmente el bebé no respira, o sea, no jala por su cuenta. Y vamos a encontrar bradicardia constante. El trazado del electroencefalograma va a ser periódico o isoeléctrico, ¿no? Y vamos a encontrar, pues, este estadio se puede presentar de horas a semanas, ya de horas, se puede presentar de horas a semanas, ¿no? Las convulsiones en el estadio 3 son raras, generalmente lo vamos a encontrar en el estadio 2. Entonces, paciente con asfixia que convulsiona, Sarnat grave, Sarnat 2, ¿no? Sarnat 2, estadio 2. Ya paciente asfixiado, que está irritable, ¿no? No convulsiona, está estadio 3. Paciente asfixiado, que está en coma, ¿no? Con pupilas fijas, pegado al ventilador, bradicárdico, Sarnat 3. Siguiente diagnóstico. Tenemos que ver para diagnosticar encefalopatía hipoxico-isquémica los antecedentes propios que hemos mencionado, la clínica, el Apgar, gasometría, ecotransfontanelar o con ecodoppler, electroencefalograma de cajón. La TAC es discutible, no me da mucho valor, no me da mucha sensibilidad. Sí, la resonancia, ¿ya? Angiografía por resonancia si queremos determinar alguna zona específica, ¿no?, de lesión. Y obviamente enzimas, no propiamente o algunos exámenes de laboratorio para determinar algunas áreas o unos sistemas comprometidos, ¿no? Propiamente como lo pedíamos en la asfixia. Tratamiento, si está en Sarnat 2, anticonvulsivantes, como el fenobarbital, oxigenoterapia, manejo de líquidos, ¿no? Restricción hídrica, corrección del nivel de glucosa, nutrición enteral cuando sea pertinente. Recuerden que está el buen de por 3 días, y posteriormente ya retomaremos la vía oral si la evolución es propia y lo amerita. La hipotermia, como hemos hablado, a partir de la 6ª hora, ¿no?, de nacido, ¿no?, dentro de las primeras 6 horas de vida hasta las 72 horas, ¿no?, con los criterios que hemos mencionado. El pronóstico según Sarnat, ¿no? Las de grado 1, los bebés que son irritables, ¿no?, son de buen pronóstico, ¿no?, y no dejan secuelas. En cambio, el grado 2, ¿no?, pacientes ya convulsionados, están asociados a un 20-30% de secuelas neurológicas, ¿no?, a largo plazo. Y el estadio más grave, que es el 3, tiene un 50% de mortalidad, ¿no? Y los que sobreviven, casi el 100% con secuelas graves. Y entonces, miren lo que uno, ¿no?, puede observar, ¿no?, cuando no estamos atentos, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, desde la anticipación de un parto de alto riesgo, ¿no?, todo lo que el bebé sufre, ¿no?, y puede presentar, incluso hasta la muerte. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Todo claro sobre la encefalopatía? Entramos al último tema. Yo sé que es un poco tedioso con tantos temas a la vez. Ya entramos al último. Síndrome de aspiración meconial. Es una patología no tan frecuente, ¿no? Generalmente vemos dificultad respiratoria, membrana, taquipnea, neumonías, ¿no? Pero sí se presenta, tenemos que estar aptos y llanos para su atención y para poder tomar las medidas correctivas, ¿no? Es un cuadro que es causado por la aspiración de líquido amniótico teñido de meconio, ¿no?, dentro de la vía aérea, como pueden ver, ¿no?, en esta imagen, ¿no? Está botando líquido meconial por la nariz y por la boca, ¿no?, el bebé. Y es importante saber cómo actuar en ese momento, ¿no? Cuando nos dicen que el bebé nace, tiene líquido meconial, no sé si es espeso, si es líquido, determinar cómo nace, si va a requerir alguna intervención, ¿no? Y no solo en el momento de nacer, sino también ver si el bebé sufrió la aspiración de este líquido, qué consecuencias va a traer a posterior, ¿no? Entonces,
Para esto vamos a hablar un poquito de lo que es el meconio y qué es lo que puede causar, ¿no? Entonces, saben que el meconio es son las primeras deposiciones del bebé, es espeso, pegajoso, de color verde negruzco, ¿no? Verde negruzco. El bebé no lo elimina sino antes de las 34 semanas, ¿no? Y va a reflejar la maduración intestinal, ¿no? del bebé. Está compuesto 70-80% por agua, líquido amniótico, moco, bilis, ¿no? Y también ácidos grasos libres que van a actuar como inhibidores de surfactantes. Tomen atención a esto. Dentro de su composición del meconio tiene un porcentaje de ácidos grasos libres y que causan inhibición del surfactante. ¿Ya? Es importante hablar de la motilina, que es una hormona que pueden entender un poquito la fisiología, la fisiopatología de esta enfermedad. La motilina es una hormona que se produce, está en relación directa a la gestacional y lo podemos encontrar si tomamos una muestra de cordón, vamos a encontrar, ¿no? La motilina, es decir, estamos ahí en relación, mientras mayor edad gestacional, mayor grado de motilina. La hipoxia, un evento, ¿no? Una hipoxia intrauterina va a activar esta hormona. Y esta motilina, ¿qué produce? ¿Cuál es su efecto? Aumenta la peristalsis y relaja el esfínter anal, resultando en evacuación del meconio. Es decir, un evento hipóxico, ¿no? Intraútero, me activa la motilina, ¿no? Que me va a producir aumento de la peristalsis, me relaja el esfínter y comienza a evacuar el feto, ¿no? Intraútero, evacúa meconio. Y yo les decía que esta concentración se va a encontrar en relación directa a la edad gestacional. Es decir, si yo tengo un bebé de 25 a 27 semanas, la concentración de motilina es escasa. Por tanto, va a ser muy difícil que yo encuentre o reciba un bebé prematuro extremo impregnado de meconio, porque no voy a encontrar esta hormona. Es por eso que el líquido amniótico meconial, el SALAM, se presenta propio en aquellos bebés a término, especialmente en los postmaduros, ¿ya? Pero tiene una explicación. Y recuerden que se activa con este evento hipóxico, ¿no? Isquémico, una hipoxia intraútero. Otro punto importante es la inervación parasimpática intestinal fetal, ¿no? Y que está en relación directa a la edad gestacional. Y entonces pasa lo mismo con la motilina. Mientras más inmaduro sea esta inervación, obviamente no va a responder, ¿no? El bebé no va a poder responder al paso del meconio al líquido amniótico. Entonces un bebé prematuro extremo de 27 a 29 semanas va a tener esta inervación realmente inmadura y no se va a producir el paso del meconio al líquido amniótico. Y esto lo voy a encontrar más en los bebés a términos, porque esta mielinización e inervación parasimpática está en relación directa a la edad gestacional. O sea, este sistema va a estar mucho más desarrollado en atérminos que en pretérminos, especialmente en los extremos, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, es importante en el paso del meconio al líquido amniótico, como respuesta a estímulos hipóxicos. Lo mismo como sucede con la motilina, con la hormona motilina. Entonces, ¿qué factores están asociados, ¿no? Al síndrome de aspiración del líquido meconial, al SALAM? Un recibido post-término o un RCIU, señoras con nulliparidad, patrones anormales en la frecuencia cardíaca fetal, sexo masculino, Apgar bajo, presencia de meconio espeso, ¿no? Y también si lo encontramos en las cuerdas vocales, ¿no? Si nosotros nace el bebé y encontramos obstrucción de la vía aérea y vemos que hay meconio espeso que obstruye la vía aérea, posiblemente sea aspirado y me va a causar SALAM. Hijo de madre diabética, hijo de madre hipertensa, prolapso de cordón o cualquier evento que cause hipoxia, me va a estar asociado, ¿no? a SALAM. Recuerden que la hipoxia aumenta la motilina intraútero y obviamente libera meconio y puede aspirarse el bebé, ¿ya? Entonces, fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sucede eso? Entonces, primero elimina meconio.
¿no? Y está causado por el aumento de la peristalsis y la relajación del esfínter anal, ¿no? Durante la hipoxia, niveles altos de motilina en sangre cordón, lo que les expliqué. La motilina está estimulada por este evento hipóxico, ¿no? Y obviamente esta eliminación de meconio ocurre en situaciones de estrés fetal, ¿no? O de madurez fetal avanzada. No lo voy a encontrar en un preterno, ¿ya? 2, después de la eliminación sigue la aspiración de meconio. Entonces, frente a una hipoxia prolongada, también no solo se estimula la motilina, también se estimula la respiración. Por tanto, al momento del nacimiento hay aspiración del líquido, ¿no? Ambiente el parto, ¿no? Pues el bebé nace y comienza a hacer un gasping fetal, o en las respiraciones iniciales después del parto, ¿no? Intraútero, justo en el momento que va a nacer el bebé, hace un gasping, o cuando apenas nace el bebé, hace una respiración inicial y aquí se produce la aspiración, ¿no? Y al momento de producirse la aspiración me va a ocasionar una enfermedad pulmonar, ¿no? Entonces la respiración se va a alterar por varios mecanismos, ¿no? Obstrucción respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? Puede producir una atelectasia distal completa, ¿no? O de repente una obstrucción parcial, ¿no? Por sobredistensión, ¿no? Del pulmón y ruptura alveolar, ¿no? Como ven en estas imágenes, hay atelectasia en esta imagen que estoy mostrando, ¿no? Hay atelectasia aquí, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? O sobredistensión, ¿no? Está insuflado, hay atrapamiento aéreo, ¿no? Por ruptura alveolar, ¿no? Entonces, esto es debido a la obstrucción respiratoria, que puede ser completa, ¿no? Se obstruye se obstruye un bronquiolo y produce atelectasia, o parcialmente produciendo sobredistensión y ruptura alveolar. O también puede producir no solo obstrucción, sino también irritación química e inflamación. Después, pasadas las 24 a 48 horas, causando neumonitis exudativa e inflamatoria, ¿no? Causando una neumonía, ¿no? Y aquí, esta irritación química, esta inflamación va a ser un caldo de cultivo para bacterias como la Escherichia coli. Entonces, el SALAM produce obstrucción, el líquido meconiano produce obstrucción, irritación química y a la vez puede producir un cuadro infeccioso. Entonces, por eso que, a pesar de que el meconio es estéril, ¿no? es una característica propia, el componente mucopolisacárido del meconio es un caldo de cultivo para las bacterias, ¿no? Y aparte que el meconio propiamente inhibe la fagocitosis, ¿no? De los polimorfos nucleares y también inhibe la cascada oxidativa. Entonces hay 3 mecanismos importantes por los cuales se va a presentar el SALAM, ¿no? Y puede llevar también a una infección seria. Ahora, hablamos sobre los ácidos grasos que presenta el meconio, recuerdan, no es uno de los componentes del meconio. Entonces, el meconio puede inactivar el surfactante, ¿no? Entonces, por tanto, va a aumentar la tensión superficial, disminuye el volumen pulmonar, disminuye la distensibilidad y la oxigenación, es decir, produce un cuadro similar a la membrana hialina. Entonces, estos ácidos grasos desplazan el surfactante propiamente de la superficie alveolar. Es como que lo desplazan y taponan, entonces inhibe el surfactante, ¿no? Entonces tenemos que tomar en consideración que un cuadro de SALAM que presenta alteraciones propias, ¿no? de la compliance, de la disensibilidad, de la oxigenación, podemos usar como terapia el surfactante. También vamos a encontrar hipoxemia, ¿no? Entonces va a disminuir la ventilación alveolar, ¿no? Por lesión de la pulmonar, alteraciones de la relación ventilación por fusión. Entonces, es toda una serie de consecuencias que se producen, ¿no? Con la aspiración del meconio, propiamente por las características del meconio y todas las consecuencias cíclicas que se vienen, ¿no? Entonces, miren, es una serie compleja de pasos que se dan, ¿no? Desde el pasaje fisiológico del meconio, ¿no? Se produce este líquido amniótico meconial, ¿no? Que puede ser, que puede aspirarse durante intraparto o durante el parto. Se produce el síndrome de aspiración,
me va a producir obstrucción de la vía aérea causando atrapamiento de aire y neumotoras, o me causa edema, me causa exudado, produciéndome una inactivación de surfactante, y puede tener que usar una terapia de reemplazo, ¿no? A la vez que se van a liberar citoquinas, ¿no? Me va a producir gran inflamación, y aquí me va a condicionar a un proceso infeccioso, ¿no? Propiamente hay lesión del parénquima, es decir, toda una cascada que se da por todos los mecanismos que produce este aspirado de líquido meconial, ¿ya? Incluso el cuadro más serio que se va a presentar es la hipertensión pulmonar persistente debido a la gran hipoxemia, acidosis hipercapnia que nosotros mencionábamos y que lo vimos en asfixia perinatal, ¿no? La hipoxemia y la acidosis también me van a causar la remodelación, ¿no? Intraútero de los vasos, me van a incrementar el diámetro de los vasos y me van a causar una hipertensión pulmonar, ¿no? Y en el caso del SALAM me van a causar una remodelación, la hipoxia fetalónica me va a causar una remodelación de la vasculatura de la pulmonar. Entonces es un cuadro serio del síndrome de aspiración meconial del SALAM, es la hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de SALAM tenemos que considerar, uno, el antecedente de líquido amniótico o el niño teñido de meconio, ¿no? El bebé teñido de meconio. 2, haber encontrado meconio en la tráquea, uno de los antecedentes importantes. Que presente dificultad respiratoria al nacimiento o cercana, ¿eh? Y que en las placas, en la radiografía de tórax, encontremos hiperinsuflación, diafragmas aplanados o áreas de hiperventilación, ¿no? Y estos cambios obviamente van a demorar en resolverse entre 7 a 10 días. Es decir, es una serie de criterios, antecedente, cuadro clínico, laboratorio de rayos X para determinar y diagnosticar SALAM. Los antecedentes que hemos mencionado, ¿no? Los tenemos bien claros, desde el nacimiento de un bebé post-término a término, líquido amniótico meconial, del antecedente de asfixia, ¿no? De la presencia de meconio, ¿no? Cuando estamos intubando al bebé, porque realizamos unos pasos propios de la reanimación, la clínica, que puede presentar dificultad respiratoria, cianosis, aleteo nasal, ¿no? Y obviamente en cuadro de SALAM severo vamos a encontrar neumomediastino, neumotoras, hipertensión pulmonar, ¿no? Persistente. Además de los hallazgos radiográficos, ¿no? Que pueden ser sencillos porque puede ser un cuadro leve de SALAM, como un cuadro muy serio, podemos encontrar complicaciones como el neumotoras, neumomediastino, ¿no? O infiltrados difusos, ¿no? O pequeños consolidados que se ven en las placas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, como les mencioné en esta imagen, una obstrucción completa, el meconio que causa una obstrucción completa va a producir atelectasia, o de repente una obstrucción parcial, ¿no? Atrapamiento aéreo, ruptura alveolar y neumomediastino, ¿no? Y acá también, ¿no? Neumomediastino acá algo. También puede, como les decía, ¿no? Hiperinsuflación, ¿no? Y atrapamiento de aire, ven los diafragmas que están aplanados, son otros signos que podemos encontrar en SALAM, ¿no? Y en esta imagen, ¿no? Neumotórax izquierdo, ¿no? En este lado, ven la imagen del neumotórax, ¿no? Por el atrapamiento aéreo, ruptura alveolar, y va a causar neumotórax. Y recuerden también que se inhibe el surfactante, por tanto la resistencia de los alveolos estaría incrementada, y va a haber colapso alveolar y también se van a romper los alveolos, ¿no? Es decir, todo confluye para causar estos problemas. En el laboratorio vamos a encontrar en el AGA, hipoxemia, hipercapnia, acidosis. No, los hallazgos no son específicos, no propiamente SALAM, se usa todo una batería, ¿no? de criterios, ¿no? Desde el antecedente, desde la clínica, el laboratorio, el AGA, la radiografía, ¿no? Y obviamente el AGA me va a ayudar básicamente a determinar si este bebé va a iniciar ventilación mecánica, ¿no? O de repente el paciente va bien con el uso de una ventilación no invasiva como el CPAP, ¿no? Y si el bebé con el monitoreo continuo de los análisis de gases arteriales vemos que no responde al CPAP, definitivamente pues ingresará a ventilación mecánica, ¿ya? Y el ecocardiograma, que también se plantea, es en aquellos cuadros de SALAM severo, ¿no? Estamos sospechando de hipertensión pulmonar persistente, de repente vemos los AGA si hay una hipoxemia marcada, ¿no? A pesar de tener un manejo ventilatorio óptimo,
el bebé está en insuficiencia respiratoria grave, entonces estamos en obligación de descartar hipertensión pulmonar persistente, ¿no? O descartar alguna cardiopatía que pueda, que no me ayude, ¿no? Que esté complicando el problema respiratorio, ¿no? Ahora, la clasificación de Salam puede ser leve, moderado o severo. En el leve vamos a encontrar una gasometría normal, generalmente un cuadro de taquipnia, va a estar con oxígeno de dependencia a lo mucho 2 días, y una fracción inspirada de oxígeno no va a llegar, el uso del FIO no va a llegar a más de 40. En los cuadros de Salam moderado, la gasometría sí va a estar anormal, lo vamos a encontrar taquipneico, va a requerir oxígeno por más de 48 horas, ¿ya? Y el FIO va a estar, obviamente, va a usar un FIO mayor de 40. Y en los cuadros de Salam severo, aquí, como les digo, la complicación más seria es la hipertensión pulmonar, hipoxemia marcada, insuficiencia respiratoria severa, los gradientes alveolares del ACA van a estar por encima de 450, el paciente va a estar en ventilación mecánica con parámetros altos. Entonces, aquí sí, el cuadro obviamente puede llevarlo puede llevar a un cuadro de Salam severo, incrementa la mortalidad neonatal, ¿ya? El manejo, en una adecuada oxigenación, no mantener saturaciones mayores de 90, menores de 94. Recuerden que concentraciones altas de oxígeno causan daño, ¿no? Y bajas concentraciones producen vasoconstricción, entonces tenemos que estar con la saturación y el monitoreo adecuado, ¿ya? Ventilación asistida, ¿no? El 30% de los Salam requieren ventilación mecánica, e ingresan a ventilación mecánica si es que la fracción inspirada que requieren es más de 60, si presentan acidosis persistente con un pH menos de 7.25, hipercapnia mayor de 60, presentan apnias, o si están en ventilación no invasiva como el CPAP, no provee la oxigenación adecuada, la saturación está en menos de 90, ¿no? Y encontramos atrapamiento aéreo, en las placas observamos neumotoras, entonces este bebé tiene una falla con el CPAP y va a requerir, ¿no? Que ingrese a ventilación mecánica. En algunos centros también se puede dar óxido nítrico inhalado, ¿no? Cuando presentan falla respiratoria, hipertensión pulmonar, una hipoxia marcada, ¿no? El óxido nítrico inhalado es un aparato especial que le tienen, como digo, algunos centros, y que su uso reduce la aplicación del óxido nítrico, reduce el uso del ECMO, que es una oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? En donde el bebé se ve mucho más invasivo, ¿no? Hay catéteres a nivel de la central, ¿no? A nivel de catéteres centrales de la yugular, ¿no? Del ombligo, entonces es mucho más invasivo el ECMO. Entonces, si la mayoría de los centros tuvieran este aparataje del óxido nítrico inhalado, ayudaría muchísimo, ¿no? Como les digo, el ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea, también es una terapia de rescate, se podría decir, que se usa cuando el bebé no responde a la ventilación mecánica, ni al surfactante, ni al óxido nítrico. Entonces, provee un soporte cardiopulmonar, ¿no? Sin riesgo de trauma, de volutrauma o de alta concentración de oxígeno. Es como una membrana que limpia es como una diálisis, para que se den una idea, ¿no? Pero es, como digo, ya de rescate, es decir, cuando el bebé no responde a ninguna de las terapias planteadas, ¿no? Lo ideal es tener, pues, el óxido nítrico inhalado en casos serios de Salam, ¿no? Para minimizar el uso de ECMO. En esta imagen, para que se den cuenta cómo es el óxido nítrico, ¿no? Es un aparato pequeño, ¿no? Que se conecta, ¿no? Como en vez de colocar un balón de oxígeno, colocamos este aparatito de óxido nítrico, ¿no? Para que el bebé pueda mejorar su hipertensión pulmonar, ¿no? Y todas las lesiones propias de Salam. En cambio, el ECMO, si ustedes logran ver, es invasivo en catéteres a nivel central. Muchas veces lo usamos también a nivel umbilical, generalmente es a nivel central, ¿no? De la yugular, ¿no? Y el compromiso es mayor, ¿no? Como digo, es una terapia de rescate, ¿no? La membrana extracorpórea. Aquí va conectado a una máquina que tiene una membrana y logran eliminar, pues, todo el CO2, logran purificar, más o menos, para que entiendan, purificar, ¿no? La sangre, ¿no? Cambiar, hacer un recambio, ¿no? De la sangre del bebé, ¿no?
Entonces, como les decía, el meconio a nivel surfactante, y si nosotros tenemos, podemos ayudar al bebé y notamos que requiere, ¿no?, surfactante exógeno, entonces podemos aplicarlo. El surfactante va a reducir la severidad del distrés respiratorio y también la necesidad de ECMO. Y se usa en pacientes con SALAM severo, ¿no?, que están en ventilación mecánica, tienen una FIO más de 50. Ya, y la dosis va a depender mucho del tipo de surfactante. Antibióticos, como les he mencionado, no existe una clara relación, pero sí vemos que tiene los mucopolisacáridos del meconio, es un caldo de cultivo, entonces tenemos que estar atentos a una monitorización constante para ver si el bebé va a requerir antibióticos. No existe profilaxis para antibiótico-terapia para SALAM, no está recomendada, pero si vemos que clínicamente su evolución es tórpida y sospechamos de una sobreinfección, entonces aplicaremos antibióticos. El SALAM, los antibióticos no afecta el curso clínico, no va a disminuir el riesgo de infección, ¿no?, sin antecedentes de importantes perinatales, ni tampoco la ventilación mecánica. Entonces tenemos que aplicarlos en el momento adecuado, los antibióticos. Y obviamente los usaremos cuando tenemos factores de riesgo para sepsis. De repente hay una infección perinatal, de repente el bebé estuvo en CPAP y se complicó, una evolución tórpida, ingresó a ventilación mecánica, de repente hay antecedentes de RPM en la mamá, ¿no?, de ruptura prematura de más de 18 horas, fiebre materna. Entonces, viendo los antecedentes y la evolución clínica torpe del paciente, entonces colocaremos antibióticos, ¿ya? Obviamente esperando resultados también del hemocultivo. No se usan corticoides, no hay evidencia de soporte de corticoides para SALAM. La alimentación será precoz cuando esté oportunamente indicado según la evolución. Y el soporte circulatorio, pues, dar un adecuado manejo del intravascular, requerimiento hídrico adecuado, no manejamos restricción hídrica en SALAM a menos que se vea comprometido la hemodinamia. Podemos transfundir paquetes globular si fuese necesario, ¿no?, o uso de inotrópicos si está comprometido la hemodinamia, ¿no? Ok, chicos, hasta aquí terminamos con SALAM. Preguntas. He intentado hacerlo lo más práctico y sencillo posible. Son muchos temas, lo siento si se han cansado. ¿Dudas, preguntas, chicos? La clase está colgada en el aula, un poquito más explícita. Entonces, si no tienen ninguna duda, hemos terminado 5 minutos antes de las 8. Gracias por estar ahí presentes. Revisen la clase, por favor. ¿Ya? Doctora, una consulta. Dime. Con respecto a la clase, sí, pues he visto que hay algunas diapositivas que no se han tratado, debe ser por la falta de tiempo. Igual estudiamos todas las diapositivas que están en las clases, ¿verdad? Sí, por favor, revísela. Sí, revísela, que está completo. Yo trato de hacerles un resumen de los puntos más importantes. Ay, ya, doctora, gracias. Ya, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, chicos, si no hay más preguntas, descansen. Yo sé que hoy día ha sido un día largo, ¿ya? Espero hayan tomado atención de los puntos importantes, ¿ya? Un gusto, chicos, ya nos estaremos viendo próximamente. Cuídense, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, chicos, a ustedes. Cuídense, buenas noches.